Es verdad, soy muy nervioso. Horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretendes que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora verás con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió la idea, pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen oriental, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su dinero, pero tenía en sí algo desagradable. Era un lunar, sí, eso es. Cada vez que veía ese lunar, se me helaba la sangre en las venas y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancarle la vida al oriental, a fin de librarme para siempre de aquel lunar que me molestaba. He aquí la cuestión. Me crees loco, pero advierto que los locos no razonan. Si hubieras visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca había sido tan amable con el oriental como durante la semana que procedió el asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero qué suavemente. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna y alargaba el cuello. Oh, se hubieran reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza muy poco a poco para no perturbar el sueño del oriental, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente, a fin de ver al joven echado en su cama. Ah, un loco no habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Oh, con qué cuidado, con qué cuidado, porque la bisagra rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el lunar. Hice eso durante 7 largas noches hasta las 12, pero siempre encontré el lunar cubierto y, por consiguiente, me fue imposible consumar mi obra, porque no era el oriental lo que me incomodaba, sino su maldito lunar. Todos los días al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven, por lo dicho, que debería ser un joven muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. Llegada la octava noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca, y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos, esa idea me hizo reír. Y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase. Tal vez creían que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez. Tan espesas eran las tinieblas, pues el joven había cerrado herméticamente la puerta. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de prender la linterna, cuando mi pulgar se deslizó sobre el botón y el oriental se incorporó en su lecho exclamando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil sin contestar. Durante una hora me mantuve como petrificado. Pero he aquí que de repente oigo una especie de queja débil, y reconozco que era debida a un terror mortal. Era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto. Había dirigido el rayo de luz, como por instinto, hacia el maldito lunar. Había llegado la última hora del oriental. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen joven solo dejó escapar un grito, solo uno. El joven había dejado de existir, y su lunar, desde entonces, ya no me atormentaría más. Si persistes en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando les diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio,
Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida busqué bolsas de basura en la cocina, deposité los restos mutilados en ellas e inmediatamente las llevé a la calle con rapidez y destreza que ningún ojo humano hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedía. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta y fui con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer? En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí al punto, era el latido del corazón del oriental, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Dos vecinas entraron, ya que habían escuchado un grito durante la noche. Yo sonreí porque nada debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellas mujeres, les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el oriental estaba de viaje y conduje a las vecinas por la sala. En el entusiasmo de mi confianza, ofrecí sentarse a las visitantes para que descansaran un poco. Yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué mi banco cerca de aquel lugar donde escondí el corazón. Las vecinas quedaron satisfechas y convencidas por mis modales. Yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellas mujeres. Me dolía la cabeza, me parecía que mis oídos zumbaban, pero las vecinas continuaban sentadas, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil, y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Las vecinas no oían aún. Entonces hablé más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades, en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente, mas el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellas mujeres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba, comencé a renegar. Agité el banco donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo. Pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada, y las vecinas seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso, no, oían, sospechaban, lo sabían todo, se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Lo oyes? Cada vez más alto.
siempre más alto. ¡Malditos! ¡No disimulen más tiempo! ¡Confieso el crimen! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es el latido de su espantoso corazón.